Adelante. Compañeras, compañeros, muy buenos días. El Partido Popular Socialista de México tiene su primera transmisión del año 2026, con acontecimientos importantes y que conmueven y llaman a toda la humanidad por la defensa de la paz y la soberanía de los pueblos. El día de hoy vamos a escuchar un mensaje muy importante al que tenemos que tomar mucha atención de parte de nuestro secretario general, el compañero José Santos Urbina. Entonces, escuchémoslo con atención y después podremos hacer comentarios. Adelante, compañero Santos Urbina. Gracias, muy amable. Estimadas compañeras y compañeros, frente a los graves acontecimientos recientes ocurridos en los que el gobierno imperialista de Estados Unidos atacó militarmente a la hermana República Bolivariana de Venezuela y secuestró a su presidente constitucional legítimo, Nicolás Maduro, y a su esposa, bajo falsas acusaciones de narcotráfico. Nuestro partido ha calificado ese criminal hecho como una brutal agresión yanqui contra la patria grande y una artera violación del derecho y la justicia internacional, precisamente porque constituye una violación grave de todas las normas de convivencia internacional que la humanidad ha construido a lo largo de los siglos, pues arrogándose una autoridad que nadie le ha conferido, el gobierno estadounidense, encabezado por el fascista Donald Trump, bombardeó la madrugada del sábado 3 de enero varios puntos del territorio de la República Bolivariana de Venezuela y en una acción propia de delincuentes, sus tropas de asalto secuestraron al presidente constitucional de ese país hermano, contra quien hace algunas semanas habían emprendido una campaña internacional de propaganda negra con el fin de desacreditarlo, acusándolo sin ningún elemento probatorio de encabezar un cártel internacional al que Trump, en su mente enfermiza, bautizó como el cártel de los soles, acusación que usó como base para ofrecer 50 millones de dólares por su captura. Explicamos que esas acciones totalmente ilegales son de dos tipos. Por un lado, la campaña propagandística y la acusación sin sustento que antecedieron los hechos para ablandar la conciencia de la opinión pública, preparando el terreno para dar un golpe de Estado. Forma parte de una típica guerra sucia y desestabilizadora que el imperio ha venido aplicando contra Venezuela y demás pueblos que resisten las ambiciones imperialistas. Y por otro, la agresión militar y el secuestro como acciones violentas que usan y abusan de la fuerza militar descomunal que la potencia imperialista ostenta y cuya utilización está clara y expresamente prohibida por la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, violando flagrantemente toda norma del derecho internacional. Por lo que, frente a esos hechos delincuenciales, nuestro Partido Popular Socialista de México declara que Donald Trump se ha convertido en reo del derecho internacional y de la justicia. Solicita a la Corte Internacional de la Haya que lo someta a juicio y le imponga las penalidades correspondientes. Demanda al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que se reúna de inmediato y tome las medidas pertinentes para restituir las normas del derecho internacional que están siendo vulneradas. Exige la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su compañera de vida, Cilia Flores, secuestrados por órdenes del criminal Trump, y pide al gobierno de México, que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, sea el canal adecuado para hacer llegar nuestra protesta a las instancias internacionales correspondientes.
Luego del ataque militar y secuestro del presidente Maduro, en sus argumentaciones para justificar el operativo, Trump declaró que Estados Unidos gobernará al país sudamericano y que las empresas petroleras yanquis se encargarán del manejo del petróleo. Él dijo, entrecomillado, vamos a gobernar el país hasta que podamos hacer una transición segura, apropiada y sensata. Estamos ahí ahora y permaneceremos hasta que una transición apropiada pueda realizarse. Y siguió diciendo el locuaz presidente norteamericano, nuestras muy grandes empresas petroleras, las más grandes del mundo, van a ir allá y componer la infraestructura petrolera y empezar a ganar dinero para este país. Justificó esto señalando que la industria petrolera de Venezuela, según él, fue construida por Estados Unidos y que el régimen socialista no la robó, afirmó Trump. Asimismo, este elemento delincuencial subrayó que la intervención de los Estados Unidos es muestra de la resurrección de la doctrina Monroe, que dijo ahora se llama doctrina Donroe. Nuestro dominio del hemisferio occidental nunca más será cuestionado, afirmó, y recalcó que el operativo también sirve como, y entrecomillado, una advertencia a cualquier país que amenaza la soberanía estadounidense y proclamó que el pueblo venezolano está libre y que el hemisferio está más seguro ahora. Sin embargo, todo indica que en Venezuela la cadena de mando se mantiene intacta y se anuncia que la revolución bolivariana seguirá adelante denunciando este asedio y el secuestro del presidente Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos. Los territorios del país se mantienen movilizados con sus autoridades denunciando el ataque terrorista y el secuestro del presidente Maduro. De esta manera, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma inmediatamente la presidencia encargada de la República Bolivariana de Venezuela, conforme lo establecido en el artículo 234 de la Constitución, luego de declarar la ausencia temporal del presidente de la República, ciudadano Nicolás Maduro Moro, para todos los efectos legales correspondientes. Delcy Rodríguez se dirigió al país en cadena nacional el sábado en la tarde al encabezar el Consejo de Defensa de la Nación, que es el máximo órgano de consulta en materia de defensa y de seguridad de Venezuela, con la presencia de la representación de todos los poderes públicos del país y todos los vicepresidentes sectoriales del gobierno bolivariano, haciendo notar que el gobierno y los poderes del Estado se encontraban en pleno funcionamiento. Rodríguez llamó al pueblo venezolano a la unidad y a mantenerse en calma para afrontar, en fusión cívico-militar policial, la defensa de la soberanía. También dijo que reiteraba las palabras del presidente Maduro al ratificar la disposición del gobierno bolivariano a entenderse y resolver la situación de Washington a través del diálogo. Ella señaló, estamos dispuestos a relaciones de respeto en el marco de la legalidad internacional y de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Es lo único que aceptamos para un tipo de relacionamiento luego de haber atentado y haber agredido militarmente a nuestra amada nación. Venezuela no va a ser colonia de nadie, de ningún imperio viejo ni nuevo, y que la respuesta del país será unitaria, organizada y consciente, defendiendo la soberanía con dignidad. Estas declaraciones contrastaron con lo dicho por Donald Trump y sus halcones, quienes afirmaron que Estados Unidos dirigiría a Venezuela hasta lograr una transición justa y segura,
y que Washington había hablado con Delcy Rodríguez para que asumiera temporalmente el poder bajo la tutoría de la Casa Blanca. Como observamos, por las declaraciones de Trump en todo momento, debe quedar bien claro que la salvaje agresión estadounidense contra Venezuela y su gobierno bolivariano, además de ser una descarada agresión imperialista y fascista, violatoria del derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas, y formar parte de la escalada guerrerista sostenida por Estados Unidos contra esa nación hermana durante años, intensificada hoy desde septiembre del año pasado con el despliegue militar naval yanqui en el Caribe, bajo falsos pretextos y mentiras. El objetivo real del imperialismo yanqui es tener el acceso y control sobre las riquezas naturales de Venezuela y de la región, principalmente el petróleo, pero también para amenazar y avasallar a los gobiernos de América Latina y del Caribe, como lo confirman las cínicas declaraciones del presidente yanqui al festejar la agresión militar contra Venezuela, indicando que lo ocurrido es un mensaje a otros gobiernos del subcontinente, incluyendo a México, para que se subordinen a los intereses estadounidenses bajo la renovada doctrina Monroe. Al respecto, sobre Cuba, Trump acusó diciendo que es una nación fracasada, a lo que su secretario de Estado, el ultraderechista Marco Rubio, añadió, entrecomillado, que Cuba es un desastre, según ellos, señalando que la operación en Venezuela demuestra que Trump está dispuesto a tomar acciones para acompañar sus palabras. Y dijera este halcón, si yo viviera en La Habana, estaría preocupado, sentenció amenazador, pretendiendo ocultar ambos, tanto Trump como Marco Rubio, que ellos son los principales culpables del actual sufrimiento del pueblo cubano hoy, al recrudecer el criminal bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos desde hace más de 60 años a Cuba. Ante estas amenazas, el gobierno revolucionario de Cuba ha respondido con firmeza que las consecuencias de este acto irresponsable en el caso de Venezuela están por verse. El gobierno de Estados Unidos, el presidente Donald Trump y su secretario de Estado junto a los elementos agresivos y enemigos de Latinoamérica y el Caribe que tanta influencia política han adquirido en este país, tienen absoluta responsabilidad por las muertes y el daño humano y material ya causado y que pueda resultar de la agresión. ¿Recordaron? Recordó el gobierno revolucionario de Cuba que los gobiernos de la región, en representación de sus pueblos, suscribieron unánimemente en enero de 2014 en La Habana la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, aspiración que hoy se ve bajo el ataque de Estados Unidos. La comunidad internacional no puede permitir que permanezca una agresión de esta naturaleza y gravedad contra un Estado miembro de la ONU, que se secuestre con una operación militar al presidente legítimo y en ejercicio de un país soberano sin encarar consecuencias. Venezuela es un país pacífico que no ha agredido a Estados Unidos ni a nación alguna. Por esa nación hermana y por su pueblo, estamos dispuestos a dar, como por Cuba, hasta nuestra propia sangre. El gobierno revolucionario llama a todos los gobiernos, parlamentos, movimientos sociales y pueblos del mundo a condenar la agresión de Estados Unidos contra Venezuela y a enfrentar este acto de terrorismo de Estado que amenaza la paz y la seguridad internacionales y pretende imponer una nueva doctrina de dominación del imperialismo estadounidense en el mundo y en América Latina y el Caribe en particular. Todas las naciones de la región han de estar alertas, señaló el gobierno revolucionario, pues la amenaza pende sobre todos
todas. En Cuba, nuestra determinación de luchar es firme e inclaudicable. La decisión es una sola, patria o muerte, concluyó la declaración del gobierno revolucionario de Cuba. En relación con Colombia, Trump acusó que su gobierno sigue permitiendo el cultivo y tráfico de cocaína y lo están enviando a Estados Unidos, según él, repitiendo su insolente frase de que su presidente, Gustavo Petro, debe cuidarse el trasero, pues Colombia está fabricando cocaína, dicen ellos. Tienen plantas de fabricación de cocaínas. Cualquiera que esté haciendo eso y vendiéndolo en nuestro país está sujeto al ataque, dijo Donald Trump. Ante ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia señaló en un comunicado que recibe con preocupación los dichos de Trump y responde que Colombia continúa con el indeclinable compromiso de lucha contra el narcotráfico, abordando el problema de manera integral, equilibrada, multidisciplinaria y que con base a evidencias, respetando los derechos humanos y las libertades fundamentales. La Cancillería colombiana hizo un llamado urgente a la fraternidad entre América Latina y el Caribe para que como pueblos hermanos latinoamericanos prevalezca la unión ante cualquier intento de intervención externa que pretenda socavar la soberanía. Y señalaron, como parte de la región latinoamericana y caribeña, se rechaza cualquier amenaza de agresión externa que vulnere la dignidad, la integridad del territorio y la soberanía del pueblo colombiano. Y frente a la desfachatez imperialista de Trump, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió a la Casa Blanca que no amenace nuestra soberanía porque despertará al jaguar. Al atacar la soberanía es declarar la guerra. Como sabemos, frente al ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela y el secuestro del presidente Maduro, el gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expidió un comunicado condenando la intervención militar en el país hermano. En este comunicado se señala que el gobierno de México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. En el texto se explica con base en sus principios de política exterior y en su vocación pacifista, México hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y pueblo venezolanos. Asimismo, se señala que América Latina y el Caribe debe ser una zona de paz. Es una zona de paz construida sobre la base del respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la proscripción del uso y la amenaza de la fuerza, por lo que cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional. México reitera enfáticamente que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias existentes, por lo que reafirma su disposición a apoyar cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y evitar una confrontación. Y concluye instando a las Naciones Unidas a actuar inmediatamente para contribuir a la desescalada de las tensiones, facilitar el diálogo y a generar condiciones que permitan una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional. Esta cuidadosa pero firme posición del gobierno de México molestó al desquiciado ocupante de la Casa Blanca, Donald Trump, quien cínicamente dijo que con
con la presidenta Claudia Sheinbaum somos muy amistosos, dijo Donald Trump. Ella es una buena mujer, pero los cárteles mandan en México. Ella no manda en México, dijo Trump, afirmando de la manera más ofensiva y soez a nuestra presidenta. También dijo de manera mentirosa que ella estaba muy asustada de los cárteles. Y dice, le he preguntado numerosas veces si le gustaría que sacáramos a los carteles del narcotráfico y ella se ha negado. Y dijo, algo se tendrá que hacer con México de forma amenazadora. Frente a tal cinismo, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró la condena del gobierno de México a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y defendió los principios de la política exterior mexicana. Entre comillas, nosotros defendemos la doctrina Estrada y lo que representa la política exterior de nuestro país, que está establecida en la Constitución, que está en contra de las intervenciones y a favor de la solución pacífica de cualquier conflicto, afirmó nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Tras los infamantes señalamientos de Trump sobre Estados Unidos, sobre que Estados Unidos debe hacer algo con México por el tráfico de drogas, la presidenta Sheinbaum, tranquila y sin caer en las provocaciones, sobre la relación bilateral con Estados Unidos y el combate al narcotráfico, explicó que se mantiene una relación de cooperación, no de subordinación. Sostuvo que existe una relación de cooperación con Washington. Hay comunicaciones, hay un entendimiento en temas de seguridad y recalcó que la postura mexicana se mantiene firme. Colaboración, coordinación, pero no subordinación. Explicó que México mantiene contactos con otros países y que próximamente se dará a conocer un posicionamiento destacando que América Latina y el Caribe deben actuar de manera conjunta en defensa de la soberanía, las leyes internacionales y la solución pacífica de las controversias. La gran enseñanza de Benito Juárez en estos momentos debe guiar también a Estados Unidos entre los individuos como entre las naciones. El respeto al derecho ajeno es la paz, publicó la presidenta Sheinbaum en su cuenta de X. Estimadas compañeras y compañeros, mantener nuestra firme solidaridad con la hermana República Bolivariana de Venezuela y su proceso revolucionario es un principio internacionalista y proletario que debemos reafirmar con firmeza y mantener en todo momento de manera incólume. Nuestra firme solidaridad con la lucha del pueblo soberano de la República Bolivariana de Puebla, de Venezuela y su proceso revolucionario. Es una demanda legítima nuestra. Y por lo tanto, ratificar nuestra posición original emitida en nuestro comunicado del 3 de enero del presente año, exigiendo el respeto a la integridad y la soberanía de Venezuela y la liberación de su presidente constitucional, Nicolás Maduro, y su compañera. Cuidar, compañeras y compañeros, de no caer en las versiones propagandísticas y mentirosas difundidas por el imperialismo y sus agencias de desinformación internacional que pretenden crear la duda, que pretenden crear el caos y que pretenden crear confusión sobre los acontecimientos. No hay que replicar estas políticas mentirosas desde el punto de vista de cómo lo expresan y por lo tanto denunciarlas, combatirlas y demostrar su falsedad.
es necesario hacer un llamado nacional e internacional a expresar la más amplia solidaridad en defensa de Venezuela y de Cuba y de sus revoluciones de liberación y socialistas y las luchas de liberación nacional que ocurren en toda nuestra América. Asimismo, cerrar filas en nuestro país ante las amenazas de Trump y los halcones imperialistas en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum y del proceso de transformación que México está llevando a cabo en este momento, luego del triunfo democrático del pueblo mexicano del 2018 y del año pasado, en que llevó a la presidencia de la República a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Donald Trump no solo es un violador de los principios y normas del derecho internacional, pues ha sido acusado en los mismos Estados Unidos como violador de la normatividad estadounidense. Trump se ha negado a solicitar la aprobación del Congreso para sus descabelladas acciones, como el asalto militar ahora en contra de Venezuela y el secuaduro, porque sabe que no las tiene todas a su favor, pues no comparten distintos funcionarios dentro del poder de los Estados Unidos que la inestabilidad de la región sea favorable a sus intereses económicos. Ellos lo hacen por la defensa de sus intereses de una o de otra forma. Y como lo expresamos en nuestro comité central, Donald Trump, en este su segundo turno en la presidencia, ejerce una actitud mucho más acentuada de falta de respeto a todo el conjunto de los principios y normas del derecho internacional, mismo que todas las naciones, incluidos los Estados Unidos, se comprometieron solemnemente a cumplir y respetar, y que en su conjunto representan una conquista histórica de todos los pueblos del mundo y son, por tanto, patrimonio de la humanidad, y que ahora la Casa Blanca vulnera de manera cínica, porque se trata de principios y normas elaboradas por consenso en un momento de ascenso de la historia, aquel en que recién se dejaba atrás el episodio aterrador que engendraron los regímenes nazifascistas de Alemania e Italia, cuando derrotados al fin por una alianza mundial de fuerzas con dos modos de producción, socialistas y capitalistas aliados, encabezados la parte capitalista por Estados Unidos y Reino Unido y la parte socialista por la Unión Soviética. Por eso es que encarnaron el anhelo de los pueblos del mundo por construir un orden internacional superior en que todos los seres humanos tuvieran iguales derechos y obligaciones, en que todos los seres humanos y que todas las naciones gozaran de soberanía e independencia plenas, en que se respetaran los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos y quedaran erradicados el colonialismo, el apartheid, la desigualdad racial y económica y la amenaza y uso de la fuerza para imponer intereses particulares por encima de los derechos generales. Todas estas ideas quedaron asentadas en el documento rector del derecho internacional vigente, la Carta Constitutiva de la Organización de las Naciones Unidas, que fundada en octubre de 1945 a su vez, fue diseñada para salvaguardar y defender esos principios y normas. ¿Cómo se manifiesta la acentuada actitud de falta de respeto a los principios y normas jurídicas del derecho internacional que ejerce el imperialismo hoy en día? Se manifiesta en que, como dijimos, el actual gobierno estadounidense rompe de manera pública y ostentosa con tales principios y normas en su relación con los demás, al desconocer su vigencia al mismo tiempo a las Naciones Unidas, que fue creada para salvaguardarnos, le niega el derecho a existir. Con esta estrategia, el imperialismo yanqui pasa a considerar a la ONU un aparato estorboso que intenta desaparecer.
aunque esto no significa que los anteriores gobiernos imperialistas estadounidenses hayan respetado dichos principios y normas. No lo hicieron. De hecho, solo durante el año y medio que va de la firma de la Carta de las Naciones Unidas en octubre de 1945, abril de 1947, cuando Harry S. Truman lanza al mundo la llamada doctrina Truman, el gobierno yanqui los respetó de manera más o menos aceptable, pero a partir de octubre de 1945, el gobierno yanqui impuso al mundo la llamada Guerra Fría, puesto que la doctrina Truman decretó que Estados Unidos y todos sus satélites tenían como principal enemigo a la Unión Soviética y al comunismo, y a los que había que combatir ideológica, económica, diplomática y propagandísticamente, con el propósito de crear las condiciones subjetivas para en su momento dar paso a la guerra atómica, la Tercera Guerra Mundial. En este nuevo escenario, de manera automática, la ONU quedó lastrada, impedida de avanzar hacia los objetivos que le dieron origen y convertida en arena de una enconada contienda diplomática entre el bloque imperialista y el bloque socialista. Adicionalmente, los gobiernos estadounidenses pasaron a una larga etapa en la que fingieron ser democráticos y defensores del derecho internacional y de los derechos humanos, simulación que mantuvieron durante la vigencia de la Guerra Fría y fue después hasta el gobierno de Joe Biden. Esto es lo que cambió en esta esfera a partir del segundo gobierno de Donald Trump. Desde enero de 2025 ya no fingen más. Pasaron de violadores hipócritas del derecho internacional a violadores descarados. Ahora dicen y hasta presumen que quieren obligar al resto del mundo a reconocer al gobierno estadounidense como la autoridad mundial y acatar todos sus dictados. Compañeras y compañeros, a pesar de todo ello, la lucha de los pueblos por su liberación nacional sigue en curso, aún con las resistencias impuestas por el imperialismo. En cada uno de los pueblos de nuestra América y de la lucha de los pueblos del mundo se levantan las masas populares exigiendo que haya paz, que haya progreso, que haya democracia, que haya justicia, que haya soberanía, que haya independencia y que haya desarrollo y bienestar para el pueblo. En nuestra América y en nuestro país estamos empeñados en la lucha de la liberación de nuestros pueblos respecto del sojuzgamiento imperial norteamericano y del imperialismo en general, y fundamentalmente del imperialismo norteamericano. Luchando ¿por qué? Por nuestra independencia definitiva, que es la segunda y definitiva independencia, que es la independencia económica. Y eso se traduce en qué? En la toma de decisiones para el desarrollo soberano del país, no solamente en materia política, sino también en materia económica, desarrollando nuestras fuerzas productivas por las vías nacionales independientes, aún en el contexto de un mundo globalizado, del desarrollo de nuestro mercado interno para satisfacer las necesidades de la población de cada uno de nuestros países, en la lucha por ampliar nuestros regímenes democráticos que permitan la más amplia participación democrática y popular y decisión de los pueblos de cada uno de nuestros países, en la necesidad de hacer justicia a los grandes reclamos de la clase trabajadora y de los pueblos de nuestra América y del mundo, para que estas exigencias y estas luchas de los pueblos del mundo y de la clase trabajadora puedan hacerse realidad. Para ello necesitamos, compañeras y compañeros de la paz, necesitamos avanzar en un mundo en el que la distensión sea y es una necesidad. La paz es fundamental. Y como decía el cantor del pueblo, la paz
con agrado del pueblo precisamente. En eso estamos empeñadas, compañeras y compañeros. Y en nuestro país, en esta segunda etapa del gobierno de la Cuarta Transformación, avanzar en las conquistas que hemos logrado y de los avances democráticos y de los avances de carácter económico y elevarlos a un nuevo nivel. Pasar de la lucha antineoliberal también a la lucha de carácter antiimperialista, reconociendo que el imperialismo norteamericano es el principal enemigo de nuestros pueblos y particularmente pues del pueblo mexicano como hoy lo observamos y la principal retranca a poder avanzar desde el punto de vista del desarrollo económico nacional con independencia. Estamos sentando las bases de ese desarrollo, estamos reencauzando el proceso de liberación nacional a través de nuestro proceso revolucionario histórico que arranca con la independencia, que continúa con la reforma y sigue con la Revolución Mexicana de 1910-17 y que ahora en esta etapa que llamamos de la Cuarta Transformación reiniciamos el rumbo abierto por la Revolución Mexicana, compañeras y compañeros. Este es el camino correcto que hemos de seguir en el pueblo de México y sus fuerzas democráticas y patrióticas, de su amplio movimiento de carácter nacional y popular que hoy sostiene este proyecto de la Cuarta Transformación y que en este momento encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum y en el cual nos hemos empeñado en profundizar para lograr que avancemos a nuevas metas. En el caso de la clase trabajadora, lograr una profunda reforma de carácter laboral que recupere el carácter tutelar del derecho laboral en nuestro país, entendiendo que no existe ninguna igualdad entre el capital y el trabajo y que por lo tanto un Estado democrático debe estar a favor de la parte débil que es la clase trabajadora. Este derecho tutelar de carácter laboral que fue vulnerado por los neoliberales durante estos 36 años debe recuperarse y avanzar en las nuevas conquistas de la clase trabajadora. Hace más de 100 años exigimos la jornada laboral de 8 horas con un día de descanso. Hace más de 120 años que esta fue una conquista, hoy se está planteando la necesidad de la semana laboral de 40 horas con pago de 56 y a lo que se resisten sectores oligárquicos en el país y a la que tenemos que empujar para que se haga realidad y reclamar otras conquistas que tienen que ver con la necesaria prestación de los servicios y derechos de la clase trabajadora, como es su derecho a una jubilación digna y justa, y exigir un sistema universal y solidario de pensiones para el bienestar de la clase trabajadora en nuestro país y muchos otros reclamos de la clase trabajadora para que recuperemos lo que ya nos habían quitado los neoliberales. Está pendiente lo que es la reforma electoral, compañeras y compañeros, en que se anuncia que ahora en enero se dará un informe de los avances de esta consulta y en los que nosotros hemos planteado que se reconozca el derecho pleno de los partidos como el nuestro, de la clase trabajadora, a estar representados en los órganos correspondientes del poder público desde el punto de vista democrático y que por lo tanto se amplíe el régimen democrático y que haya presencia de la clase trabajadora en todos los niveles del poder público para arribar a nuevas etapas superiores del desarrollo en nuestro país hasta llegar a un régimen de democracia popular para avanzar hacia formas superiores del desarrollo nacional de los pueblos como en nuestro país. Compañeras y compañeros, la ruta de los pueblos por su liberación nacional sigue curso aún
con toda esta resistencia a agresiones del imperialismo y particularmente del imperialismo norteamericano, el principal agresor de los pueblos del mundo y principal vulnerador de la paz, la estabilidad y el desarrollo. Avancemos unidos, compañeras y compañeros. Saludos a todas y todos. Este es el mensaje que nos envía nuestro compañero secretario general José Santos Urbina, claro, poderoso, que señala el camino de las fuerzas patrióticas, nacionalistas y antiimperialistas de nuestro tiempo. Y no podía ser otro, derivado de los acontecimientos recientes, compañeros. Nos hace un llamado de cuáles deben ser las acciones de los militantes del Partido Popular Socialista de México como parte integrante del Gran Frente, como la parte más lúcida de ese gran frente antiimperialista en México y en el mundo. Nos habla claramente de cuáles son las principal o la principal contradicción hoy en día en el mundo. Por una parte, el gran poderío imperial, la oligarquía financiera, en contra de todos los pueblos del mundo que luchamos por nuestra liberación, por nuestra libertad económica y política. Ese es el llamado, ese es el camino que debemos continuar en defender a Venezuela en este momento, porque defender a Venezuela no es solamente defender al pueblo de Venezuela, es defender a América Latina y a México, que corremos el gran riesgo latente de ser pisoteados o pretender ser pisoteados por las fuerzas de la oligarquía, del imperialismo, y eso debemos impedirlo. Entonces, compañeros, el llamado ha sido potente, poderoso, claro, preciso para todos nosotros. Escuchamos ahora, seguramente todos tendremos mucho algo que decir al respecto. Los escuchamos con atención. Adelante, compañeros. Si no hay más compañeras y compañeros, pues nos mantenemos firmes y combativos en este año, compañeras y compañeros, deseándoles lo mejor y podamos avanzar en los propósitos del pueblo y de la nación mexicana. Muchas gracias. Compañeros Santos, tenemos a la compañera Rebeca levantando la mano. Adelante, Rebe. Caray, compañeros, además de saludar el mensaje de nuestro secretario general, em, yo estoy preocupada por lo siguiente en relación a los últimos acontecimientos. Creo que hemos llegado a un punto de agresión del imperialismo donde ya no se respeta la ley. Eso es aparentemente evidente, pero yo creo que ya no alcanza los llamamientos al respeto a la ley, a los principios y normas, a los principios de no intervención, a los pronunciamientos. Es evidente que el imperialismo va con todo mientras esté ahí, ya sea con Trump o Lord Trompetas, me gusta llamarle, o con cualquier otro, ¿verdad? Porque no sabemos a dónde va a llegar. La voracidad ya no tiene límite y nosotros seguimos como los devotos en la iglesia, prendiéndole la veladora a la legalidad. Yo no digo que no vayamos con la legalidad, pero digo que otras acciones podemos hacer. A mí mucho me interesaría saber, en un caso de una afrenta ya clara y en vivo del imperialismo norteamericano, eh, ¿qué tenemos para contestar? ¿Sí? Porque yo no sé ahora cuál es el estatus dentro del ejército. Yo sé que hay una parte que está muy a favor del ejército norteamericano, pero también hay otra de primera cabeza campesina que responde a los principios del nacionalismo y de la patria. A mí me parece que no estamos preparados para una invasión y la amenaza ya se hizo. O sea, si nos quedamos así nada más, ¿qué va a pasar en ese sentido? ¿Quién está organizando las milicias populares que ya deberíamos estar pensando por lo menos en ello y cómo y hacia dónde?
En Venezuela las tienen y están, pues están dispuestos a todo. En Cuba las tienen. Y nosotros, hasta que el niño no se ahogue, no vamos a cerrar el pocito. ¿Cómo va a estar eso? Es una duda. Pongo aquí solamente cómo yo veo los peligros que ya están encima, compañeros. Realmente creo que ya las condenas, los exhortos se quedaron chiquitos ante los acontecimientos. A mí me gustaría mucho saber si Claudia ya está hablando con sus generales. ¿Qué se va a hacer? Porque la afrenta está en puerta. Del dicho al hecho no hay mucho trecho. Ya se vio con Venezuela. Compañeros, eso es todo. Gracias por la escucha. Quisiera comentar lo que ha dicho nuestra querida compañera. No, los exhortos no quedan chiquitos y vamos a seguir haciendo llamados. Ese es nuestro deber. Tenemos que seguir haciendo conciencia, porque en la medida que alertamos y en la medida que hacemos conciencia, en esa medida también se dan las respuestas. No, nosotros no podemos estar llamando en este momento a formar milicias de carácter nacional, militares, etcétera. No, estamos llamando a hacer conciencia, pero también a la organización de carácter popular y a la movilización nacional consciente. Ninguna revolución de carácter económico puede ser posible sin lo que es una revolución cultural, que es la revolución de las conciencias y que es el pensamiento colectivo y la acción colectiva de los pueblos para pensar en lo acertado. Y es tarea nuestra seguir reflexionando y explicando lo que está aconteciendo y las contradicciones. Y ningún llamamiento queda chiquito, no. Aún esos llamados que se hagan en los mítines, en los documentos, en las redes, forman parte de esta conciencia de carácter nacional. Y a nosotros nos interesa hacer una conciencia de carácter nacional con un carácter antiimperialista. Esa es la peculiaridad en la que nosotros estamos planteando y que nosotros pensamos que se debe avanzar, recordando que la contradicción principal en la lucha de clases hoy es la que se da entre los países frente a las ambiciones del imperialismo. La contradicción fundamental de los pueblos es la que se da entre las naciones frente a las hegemonías del imperialismo norteamericano y que son luchas de carácter político y son luchas de carácter económico, porque este es el momento de la lucha y son momentos de lucha de liberación nacional y la liberación nacional es fundamentalmente económica, compañeros. Y se trata entonces del llamado a Muy profundizar bien, en el camino del desarrollo nacional independiente, avanzar en el desarrollo de nuestras fuerzas productivas, avanzar en la necesaria organización de carácter sindical de los trabajadores en la defensa de sus derechos, avanzar en la postulación de nuevos planteamientos programáticos que levantan las banderas de lucha de los pueblos y de la clase trabajadora. Y para poder avanzar en ello es necesario crear esa conciencia necesaria y fundamental para que la abracen y la defiendan. Y para que las conquistas y los derechos que se elevan a nivel constitucional en nuestro país sean defendidos por el pueblo que es beneficiado. Y esa es parte, gran parte de nuestra tarea, compañeras y compañeros, ¿no? El día que haya una sonada en este país que vulnere la soberanía, pues como dijo el himno nacional mexicano, un soldado en cada hijo te dio, compañera. En este momento se trata de organizar y desarrollar desde el punto de vista nacional independiente. Esa es la tarea que tenemos, la tarea de contribuir a ello. Y por lo tanto, hay que entender que en estas condiciones es necesario llamar al respeto del derecho internacional. Por eso lo explicamos en el Comité Central, por eso le di lectura a este posicionamiento. ¿Por qué? Porque las normas del derecho internacional han sido creadas
con el sufrimiento de millones, de decenas de millones de seres humanos y que por lo tanto exigimos que se respeten y por lo tanto no caer en el juego del imperialismo para que desaparezcan los órganos internacionales que a pesar de todas sus dificultades y sus contradicciones, como dijo alguna vez Fidel Castro, pareciera que la ONU tiene dueño. Bueno, pues forman parte de la lucha soberana que los pueblos deben hacer para que el derecho internacional sea respetado. Ese es el llamado del gobierno revolucionario de Cuba en su manifiesto. Ahí está muy claro, se respeten las normas internacionales del derecho. Ese es el llamado que hace Colombia, que se respeten las normas internacionales del derecho. Y ese es el llamado que hace México, que se respeten las normas internacionales del derecho. ¿Cómo las vamos a negar nosotros diciendo que nos quedan chicos ahora? No, vamos a seguir insistiendo en que se respeten estas normas y vamos a seguir haciendo llamados al pueblo de México para que las haga suyas y cada vez sea mayor la masa popular que defienda estas conquistas y que defienda estos derechos que han sido violados flagrantemente por el imperialismo y que ellos quisieran que nosotros lo legitimáramos y que ellos quisiéramos que lo ignorásemos y que ya no lo recordáramos. Bueno, pues eso es mi respuesta a ello, compañeras y compañeros, con todo respeto. Muchas gracias, compañeros. Tenemos al compañero Néstor Enrique. Adelante, compañero Sí, Néstor. es que nada, muchas felicidades y me da gusto iniciar este año, ¿verdad? Todos unidos, todos en un mismo canal, pero siempre preocupados, como escribí allí en opiniones de nuestro partido, la, viene un año muy preocupante y muy difícil en todos sentidos para nuestro país. Yo dudaba que este locuaz delincuente, porque es un delincuente y además está loco, que es peor, la verdad, pudiera atreverse e inventar muchas mentiras con tal de apropiarse, como lo ha hecho los Estados Unidos a través de sus más de 250 años de como nación, ¿verdad? No ha parado. Es su saciedad, su hambre por robarse las cosas, por destruir, es inacabable, no hay manera de pararlo. Pero ese, ese texto, ese comentario ayer, la respuesta que tuve de algunos de los grupos, uno solo les puede decir que era terrible que secuestraran a un presidente legítimamente electo. Alguien contestó, sé quién contestó, ¿verdad? Pero pone, ¿y ahora quién sigue? Inmediatamente, bueno, me molestó y seguí, ahora sí, opinando y otras cosas y leyendo la declaración también de la vicepresidenta que ya tomó posesión de Venezuela, etcétera, que me dio bastante ánimo en ese sentido, pero no quiero ser reiterativo porque lo que nos acaba de explicar y exponer, qué es lo que sigue nuestro secretario general, de veras es muy consciente y muy razonable, porque México es amante de la paz y todos los países latinoamericanos son amantes de la paz. Y ese término tan importante, tan enriquecedor ahora, que a lo mejor en un intento de mantener, y aquí viene lo que para muchos pareciera trivial, una situación, pero con la postura que tiene nuestra presidenta Claudia, y a ver, y sostener que debemos abogar, seguir insistiendo por la paz mundial, por la unidad, por la fraternidad, como lo decía Ujú. también nuestro compañero presidente López Obrador, es de que el evento que viene tan importante, 2026, en donde México es coanfitrión, violador de la paz, de la guerra, que es Estados Unidos, que es el Campeonato Mundial de Fútbol, no es posible venga este tipo, ¿verdad? Va a ser repudiado totalmente y además sería una falta de respeto, ¿verdad? Y entre todos los comentarios que estuve rescatando ayer, pues hay una postura, deberíamos de pedirle a nuestra presidenta que suspenda
la participación de México en el Mundial. Comenzó a correrse en las redes, no sé ustedes en un momento dado. Y yo sería que sería una medida de respeto al hecho de mantener la paz en este país y que llegara este tipo a la inauguración del Mundial. Y sería una falta de respeto para todos nosotros los mexicanos, ¿verdad? Ese comentario que decía sería una manera, y a través de las redes, pero cierro mi comentario en ese sentido porque hay algo muy importante. Yo como profesor, y muchos somos profesores, en ese sentido lo decía muy claramente nuestro secretario, el compañero Urbina, hay que hacer una gran labor en la cuestión de las conciencias. Hay que luchar y escribir todo lo que se pueda dar para que se conozca la verdad. No es posible que se siga insistiendo que Venezuela es que el presidente es el cártel mayor de los soles cuando desde hace 15 años, y he venido insistiendo en mis comentarios, de que Venezuela logró una certificación de la ONU de que está libre, ¿no? De la cuestión ¿cómo se llama? Sembrar marihuana y cocaína, etcétera, ¿no? De droga, ¿no? Él tiene una certificación que nunca ha permitido eso Venezuela, en cambio Colombia sí ha estado en ese tenor. Por lo tanto, y ya lo dijo Trump, que primero a Colombia, ¿no? Que se cuide el trasero. Imagínense esa actitud. Y pues ya no quiso decirle de cosas léperas y groserías a nuestra presidenta, pero eso de que tenga miedo a los cárteles es una falta de respeto. Yo sí, ahí sí, y pongo eh, 3 puntos suspensivos de que algo tenemos que hacer para defender a nuestra presidenta, que está haciendo un excelente trabajo en defensa de la soberanía. Muchas gracias y feliz año, compañeros. Gracias, compañero. Tenemos ahora al compañero Omar Bucio en la voz. Adelante, Omar. ¿Sí tenemos a Omar o seguimos con América y luego Omar? A ver, adelante, América. Hola, muy buenos días a todos compañeros, un fuerte abrazo, un inicio de año complicado, pero pues estamos de pie, conscientes, haciendo más conciencia. Ayer acudimos varios compañeros del Partido Popular Socialista de México, así como nos lo indicó nuestro secretario general, presentarnos en nuestra localidad para tener un posicionamiento acerca de esta atrocidad que se cometió en contra de Venezuela por el gobierno de Estados Unidos. Estuvimos en la embajada de Estados Unidos en estas nuevas instalaciones que tienen. Decirles que ahí hicieron un búnker totalmente cercado, una cosa que ellos lo hacen así como hasta para estar protegidos en su mente maquiavélica de algún bombardeo o algo, ¿no? Esa es una construcción que se terminó ya de hacer, que precisamente está aquí en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Y pues bueno, acudieron, creo que fue muy positivo, acudieron muchísimas organizaciones que nos hace sentir que en ese momento estamos unidos eh, en un mismo acuerdo en esta cuestión de formar en las participaciones. Yo concluiría que se hizo al llamado de un frente antiimperialista, de concientizar. Sabemos cómo está la mala información de los medios, eh, muchos de estos convencionales acerca de lo que hacen falsas informaciones sobre, en este caso, de Venezuela, que tienen a un presidente
asesino, que Maduro es un presidente impuesto, que es un presidente narco. Entonces tenemos que concientizar al pueblo de México quién es este país, qué representa este país para América Latina, qué representa para nosotros. Estamos en camino nosotros cada vez de ser, caminar más hacia independizarnos y una soberanía ahora con este gobierno de Claudia, que Claudia ha tenido un posicionamiento muy importante. Ella habla siempre de defender nuestra soberanía, de los principios de autodeterminación y de no intervención, y que debemos apoyarla al 100%, y apoyar ahora a este gobierno es precisamente concientizar al pueblo de México sobre la realidad de la que estamos viviendo. Porque ahora con lo que pasó con Venezuela, pues podemos estar, es una amenaza también, como dijo Ale, América Latina y para México. Entonces es una situación muy complicada y que debemos de estar a ese nivel. Posteriormente nos fuimos a la Embajada de Venezuela en México porque nos hicieron un llamado que se estaban presentando los contras que están de venezolanos que residen aquí en México en contra de su propio gobierno. Y pues sí, también llegamos ahí, tuvimos buena presencia el Partido Popular Socialista de México. Pudimos quitarlos porque fuimos mucho más con consignas, siempre en una postura de no agredir, pero sí manifestándonos de manera pacífica, con consignas muy importantes. Entonces sí logramos abatir a estos contras, traidores. Y pues bueno, ahí estuvo en un momento dado alguien de la embajada que pues lógicamente tenían ahí totalmente cerrado. Y pues bueno, esa es mi participación. Gracias. A ti, América. Compañero Omar, ¿estás listo? Adelante, lo está intentando. Algo pasa con su micrófono, creo. Si no, también puedes escribirlo y le damos lectura a Omar. Si tienes problemas con tu audio. Vamos a continuar con nuestra compañera Clara Santiago en lo que se prepara Omar. Adelante, Clara. Compañeros, un fraternal y combativo saludo desde lo que nosotros le llamamos Lula, la ciudad de la Resistencia, Oaxaca. Creo que al menos lo que nuestro camarada Santos nos está diciendo nos permite tener un panorama más amplio. Creo que al menos nosotros, como el colectivo del PPCM, hemos tenido mucha actividad. Creo que voy a hacer como hacemos aquí en Oaxaca, vamos a dar un poquito del parte de lo que pasó. Muy temprano cuando nos dan la noticia a ustedes, y lo sabemos por otros camaradas de lucha, qué es lo que estaba pasando con Venezuela, empezaron a correr rumores de qué es lo que teníamos que hacer. Nadie sabía qué hacer ni cómo lo teníamos que hacer. Afortunadamente, el camarada Nael nos propone hacer actividades y lanza un panfleto. Ese panfleto en Oaxaca fue el parteaguas más grande que pudimos haber tenido. ¿Por qué? Porque hizo que alertara a todos los grupos de izquierda y ultraizquierda sobre lo que tendríamos que hacer, al menos como Oaxaca. Y preguntando quién estaba convocando, aquí su servidora les dijo el PPCM,
y JPS. Y creo que la respuesta contundente de los líderes de los grupos de izquierda y ultraizquierda fue la siguiente. Si convoca el PPSM, hay que escucharlos, porque tienen la calidad y la moralidad para convocar en situaciones fuertes como esta. Al menos algunos líderes de una gran honorabilidad y de conciencia aquí en Oaxaca me preguntaban si era verdad lo que iba a hacer PPS. Y yo les decía que sí, que efectivamente estaba convocando PPS y al menos nuestro camarada Nael. Y debido a eso ellos despertaron y empezaron a convocar en Santo Domingo. ¿Por qué? Porque afortunadamente tenemos ahí el IAGO, el Instituto ha sido para darnos, ¿no? Al menos de ataques que luego nos dan. Y eso hace que se aglutine. En segundo término, la sección 22, al ver también nuestro panfleto, empieza a despertar y ellos convocan para que no hubiera algún tipo de problemática en la fuente de las 8 regiones hacia el Zócalo y dijeron que iban a converger en el Zócalo. Pero fíjense que de las desgracias hay que sacar lo mejor. Una de las cosas afortunadas o buenas que pasaron fue lo siguiente, camaradas. Cuando inicia la sección 22 de la coordinadora, su marcha no solamente va al sector ciudad, sino a la región de valles centrales, porque no podían bajar las otras regiones debido a que fue muy rápido todo. Pero dijeron algo que fue bueno, que teníamos que ir juntos como hermanos, la izquierda, la ultraizquierda, las organizaciones, los colectivos, en apoyo a Venezuela. Y así fue. Así fue, creo que el camarada Nael, todo lo que dijo en Santo Domingo, aglutinó gente, había muchísimo turismo y muchísimo turista estuvo escuchando lo que nuestro camarada Nael estaba diciendo y se sorprendieron que hubo una marcha en apoyo a Venezuela y que lo que estaba ocurriendo después de Santo Domingo en el Zócalo, se bajó mucha gente al Zócalo a ver qué estaba pasando. O sea, el Zócalo se llenó de gente a escuchar qué es lo que estaba viendo. El mitin fue hermoso. Se une la izquierda y la ultraizquierda, se une la gente, se unen todos por la causa de Venezuela. Y eso fue formidable. Al menos cuando nosotros nos echamos el himno Venceremos y las consignas, fue algo hermoso. Es un video que está circulando por todos lados y se quedó de que iba a ser el tequio y la guesa que da Oaxaca al mundo y a Venezuela porque va en los mismos términos. Apoyo a Venezuela, apoyo al menos al gobierno en turno en Venezuela que se permita que los pueblos del mundo estén libres completamente, no a la ocupación, no al intervencionismo, apoyo total y se condena lo que hace Trump y Estados Unidos. Fue muy significativo, camaradas, ver cómo los compañeros de todas las organizaciones volanteaban lo mismo. Y esto en lugar de causar roces entre nosotros, nos unió muchísimo. Y dijimos que si el imperialismo nos quería ver destrozados, no iba a ser posible. Creo que agradecieron mucho lo que hizo el camarada Nael, lo que hizo PPSM, lo que hizo la JPS, fue de gran ayuda. Ojalá Omar ahorita nos dé lo demás que se está haciendo. Muchas de las cuestiones que están saliendo de aquí de Oaxaca de apoyo y que van a pegar internacionalmente, al menos en lo ideológico. Y debido a que la sección 22 hace todo esto, la coordinadora también va a lanzar su propio comunicado como coordinadora nacional, porque nosotros lo pedimos, que no sea solamente como coordinadora de la sección 22, sino también como coordinadora a nivel nacional del apoyo. Y lo más fabuloso, camaradas, compañeros,
creo que sí nos dio en el corazón bastante fuerte ver que muchos intelectuales, gente de la academia, apoyaba a Trump. Y definitivamente nosotros nos molestamos bastante. Pero entendimos algo, camaradas. ¿Saben quiénes hablaban de defender a Venezuela? ¿Saben quiénes hablaban de que si en México intervenía Trump, todos estábamos con la presidenta Claudia y con nuestro gobierno en turno? Campesinos, obreros, artesanos, comerciantes. Entendimos que el pueblo defiende al pueblo y que solo el pueblo va a salvar al propio pueblo. Camaradas, creo que esto a nosotros nos da mucho ánimo, al menos a mí en lo particular, y se agradece lo que hizo el camarada Santos. Desde aquí, nuestro techo y nuestra guesa para nuestros camaradas de Venezuela, energía y fuerza a nuestra camarada Irma Sofía, que está haciendo muchísimo, a Luisito Flores, a todos, camarada Santos. Continuamos en la línea, continuamos en la lucha y estamos esperando la dirección correcta, que tú al menos nos digas por qué. Porque sí veían los líderes de ultraizquierda y de izquierda, las organizaciones, que es muy delicado estos temas internacionales. Decían que entre líderes van a tener que ir viendo cuál va a ser el actuar y la postura, porque lo que quieren es que caigamos en trampas y eso no va a ser posible. Y creo que hoy más que nunca, incluso la izquierda y la ultraizquierda, y lo digo con todas sus letras, apoyan a nuestro gobierno y apoyan a la presidenta Claudia. Creo que necesitábamos esto como mexicanos, como izquierda, como ultraizquierda, como organizaciones, como redes, como cooperativas, como todo, para ratificar a nuestra presidenta y a nuestro gobierno. Pero no intelectualoides que se dicen que son de izquierda, sino el pueblo verdadero que con su trabajo, como en los hechos históricos han pasado, ha defendido al pueblo de México. Un gran abrazo, camarada, y hasta la victoria siempre. Muchas gracias, Clarita. Por supuesto que absolutamente todos los agraviados por el imperialismo pueden formar parte de un frente. Ni siquiera puede ser de izquierda, incluso, ¿eh? También hay mucha gente agraviada por el imperialismo que no es de izquierda. Entonces, en este caso cabemos todos, absolutamente todos. Adelante, Omar Bucio, ahora sí podremos Espero escucharte. que ya me escuchen, Eso ya me es. oyen, Ahí ¿verdad? estás, sí. Perfecto, pues, yo soy Matías Tlactoli. Pues, buenos días a todos, pues vamos a compartir la palabra el día de hoy. Primero agradecerle a nuestro secretario general, nuestro camarada Santos Urbina, por el mensaje que nos da el día de hoy. Y sobre todo para saludarles en este nuevo año que es bastante movido, bastante adverso, y sobre todo que nos da la posibilidad de empezar a hacer colectividades. Y bueno, en mi caso, comentarles que al menos en los tres frentes en los que estamos participando, por un lado, ya en el colectivo de Pantla, que es un colectivo de investigadores y educadores acá en el Estado de México, tenemos nuestro posicionamiento. En el caso de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, lo mismo. Y en este último encuentro que tuvimos de la Red Interancestral de Comunidades Latinoamericanas, que es toda una organización de investigadores a nivel de América Latina, coincidimos en algo: el respeto a la soberanía de los pueblos es indispensable para poder tener un horizonte civilizatorio pues esperanzador. Y desgraciadamente lo que pasó el día de ayer pues es el reflejo, ¿no? No solamente de un tipo enfermo, psicópata, bravucón, y bueno, todos los adjetivos negativos que podamos ponerle a sino también el reflejo del colapso civilizatorio que estamos teniendo en puerta. Y no se van a detener, no se van a detener en lo más mínimo, porque lo que necesitan son los recursos, y precisamente quienes defienden, quienes tienen la preservación de los recursos, son precisamente las comunidades. La palabra, efectivamente, todos aquellos intelectuales que van desde la praxis y la teoría haciendo camino, estamos en la misma sintonía de que se debe de defender
la soberanía venezolana, porque no hay que olvidar que independientemente de la situación de ayer, la, digamos, Carta de las Naciones Unidas da la posibilidad de la libre determinación de los pueblos. Y ayer fue un claro ejemplo de esta violación. Entonces tenemos que hacer lo propio y seguir haciendo llamamientos y seguir haciendo estas muestras de solidaridad, porque efectivamente coincidimos en algo. Para poder hablar de un horizonte civilizatorio y esperanzador, lo primordial es el respeto entre las naciones y entre los pueblos. Y en este caso los pueblos hermanos se están manifestando, y no solamente aquí en México, en Oaxaca, en todos lados. Había ya la unidad, de hecho está dando también muestras y también algunos ideólogos como pensadores latinoamericanos, pues están haciendo lo propio. Es tiempo de unidad, es tiempo de llamamiento a que todos los pueblos libres y soberanos de Abya de nuestro continente, pues se unan y específicamente luchemos contra esto que Estados Unidos se ha querido poner como meta, que es reorganizar su famoso patio trasero. No lo podemos permitir. Y en ese sentido, pues tenemos que unir fuerzas, tenemos que unir pues todos los recursos que tengamos para luchar contra este embate que se nos viene y sobre todo el tiempo de unidad. Creo que es el tiempo de unidad en torno a un proyecto de nación en el cual hemos creído independientemente de las diferencias que tengamos y dar el mensaje claro que México, como Estado-nación moderno y todos los países de Latinoamérica son estados libres y soberanos y que ante eso Estados Unidos no puede hacer absolutamente nada. Es cuando, compañeros, y gracias por eso la palabra. Y seguimos en la lucha y agradecemos mucho a Andrea General por el mensaje y también unirnos con la coordinadora mexicana de solidaridad con Venezuela y la camarada Irma Sofía para que también en estos llamamientos y pronunciamientos pues nos puedan dar orientación para precisamente cuidar en lo legal estos enérgicos llamamientos que sí son necesarios y más ahora se hacen necesarios para y por el bien de la humanidad. ¿Ves cuánto, camaradas? Gracias. Gracias a ti, Omar. De repente se oía un poco alterada la voz, pero creo que se entendió su mensaje, ¿verdad? Bien, tenemos a los compañeros de Tecate. Ahí está el compañero, bueno, está inscrito Alfonso Cortés. A ver, adelante, compañeros, por favor. Uy, eh, compañeros, buenos días a todos desde Tecate. Estamos aquí en el núcleo zona costa. Queremos hacer algunas sugerencias en base a lo que se ha estado hablando. Definitivamente, yo vuelvo a reiterar que nuestro partido, así como está dando su informe, saque un desplegado en donde haga peticiones al gobierno. Una de ellas que, bueno, es una sugerencia que estamos viendo en base a lo que comentaron, se suspenda el campeonato de fútbol en nuestro país. Bueno, suspenderlo vamos a generar, pero vamos a generar discordia. Si bien es cierto, nosotros lo vemos bien, porque yo estoy de acuerdo, pero la acción que va a provocar, ¿cuál es? Sin embargo, sí hacerle la petición, y esa va a ser algo que nosotros aquí vamos a hacerlo por escrito, es que esas canchas que va a inaugurar, las miles de canchas que va a inaugurar el gobierno para hacer que el fútbol se vea en los llanos, en las ciudades más futboleras, pues se llamen canchas por la paz. Hacer la petición al gobierno para que esas canchas se llamen canchas por la paz, en contra de la guerra. Si bien es cierto, pues no es algo gran, pero si nuestra compañera Magdalena pudiera hacer ese llamado desde la tribuna y nosotros por escrito, pues yo creo que estamos haciendo acciones en concreto.
Y otras, decía la compañera Rebeca, ¿qué haríamos? Bueno, pues nosotros seguir concientizando. Nuestro partido sigue concientizando, así como lo hace ahorita. Nosotros lo vamos a hacer a nivel de nuestras localidades. Pero que salir, definitivamente, que la intervención de Cuba. Eso es lo que yo propongo y vamos a hacer aquí en nuestro estado, Baja California, y en Tecate y en Tijuana principalmente. Es todo. Gracias, compañero. Bueno, se acabaron las intervenciones, las solicitudes de usar la voz. Si tenemos a alguien más, ya vi a la compañera Magdalena. Adelante, compañera Magdalena. Y creo que con ella Y Tita podríamos Miranda. cerrar. Compañera Urbina, si está Tita de acuerdo. Miranda alzó la mano. Ah, y Tita Miranda, ya vi, ya vi. Y Tita Miranda. A ver, adelante. Magdalena y luego Tita. Días, entré un poquito tarde, estaba yo haciendo un artículo y también escuchando el discurso que se dio con respecto al ejército venezolano, que también ha dado un posicionamiento después de la reunión que hubo con Relaciones Exteriores de Venezuela. También después fue una conferencia que se dio por parte del ejército venezolano, y estoy haciendo el artículo precisamente sobre esta invasión norteamericana a Venezuela. Yo lo que quería comentarles es que, bueno, creo que queda claro que hay muchas tareas que hacer. Dentro de ellas, pues en cada localidad, como lo han manifestado, como lo ha planteado también nuestro secretario, el compañero Santos, pues hay muchas tareas que hacer. Y con respecto a Venezuela, pues en cada rincón en donde estemos, pues hay que hacer manifestaciones de apoyo, darle claridad a toda la población de lo que está ocurriendo con las posiciones intervencionistas de Trump. Para Venezuela, pues esto ha sido una demostración de ese poder imperial que quiere someter a un pueblo y a un gobierno. Pero pues afortunadamente el gobierno de Venezuela está fuerte, a pesar de no tener a su presidente legítimo, que sigue siendo el presidente legítimo Nicolás Maduro Moro, y solamente la vicepresidenta Delcy es, digamos, momentáneamente en esta situación, pues la que representa al Estado de la República Bolivariana de Venezuela, pero solamente por cuestiones temporales, mientras el presidente Maduro regresa al territorio a partir de la presión internacional que tiene que haber, de la presión de los gobiernos, pero también de los pueblos. Entonces sigue siendo el presidente electo democráticamente Nicolás Maduro Moro. Y bueno, en cuanto al papel del ejército, están en alerta máxima defendiendo su territorio y convocando a la población a esta unidad de defensa cívico, militar y policíaca en todo el país. Pero ya hace un llamamiento a que las actividades económicas y cotidianas del pueblo venezolano sigan siendo las mismas, con todo ese entusiasmo para seguir elevando
el nivel económico de la población venezolana y que todas las actividades se sigan haciendo de manera continua como hasta ahora. Nada se debe detener al interior, solamente se tiene que intensificar el papel de la población, del ejército y de la policía en la defensa de Venezuela. Y por otra parte, creo que nuestra compañera Irma Sofía y la compañera Rosa María plantearon en el mitin fuera de la embajada que las tareas son pintar bardas, hacer acciones de mítines, hacer acciones de marchas, hacer en cada momento y no dejar ningún espacio en donde se hable sobre Venezuela, sobre la situación y sobre la condena hacia el gobierno norteamericano. Entonces, yo creo que esta unidad que se hace de todos los grupos, pues es una unidad en base a un objetivo. En la manifestación de la Embajada de los Estados Unidos, pues hubo grupos que exigen a la presidenta una actitud mucho más beligerante en contra de los Estados Unidos y creo que por varios oradores se dijo claramente que la presidenta de la República, de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tiene que ser como ha dicho ella, la cabeza fría. Nosotros tenemos frontera con los Estados Unidos, tenemos claro que él quiere intervenir en todos los países del mundo y más de América Latina, pero que las acciones y actitudes del gobierno mexicano tienen que ser con cabeza fría. No podemos tener esas actitudes viscerales, sino que tiene que ser una actitud muy razonable con respecto a que puedan haber afectaciones para nuestro territorio y para las cuestiones de nuestra economía. Ella tiene que cuidar al pueblo de México. Sí, condenar, porque lo hizo en su discurso, condenó la actitud militarista de los Estados Unidos, pero esto lo hizo en un momento en que se debía hacer y luego Trump amenaza a México, como amenaza a todos los países que tengan un gesto en contra de las acciones norteamericanas. Y entonces, pues sí me parecería formidable que no se le recibiera en México en el Mundial, pero vamos a ver cuál es la actitud que ella piensa debe ser la correcta. Y creo que México para ella es su prioridad. Sin duda, la política exterior tiene que ser cuidadosa, pero lo primero que ella tiene que hacer es cuidar a nuestro país, ¿sí? Y creo que la actitud del gobierno venezolano es la correcta, ¿no? Exigir que se regrese a territorio y que siga siendo el presidente en el territorio venezolano. Pero por lo pronto sigue siendo el presidente venezolano, aunque esté en los Estados Unidos secuestrado. Y en la embajada de Venezuela, pues ese pequeño grupo, porque realmente no pasaban de 20 personas, sí había algunos otros venezolanos observando solamente, pero las 20 personas beligerantes se tuvieron que retirar, hicieron declaraciones que me imagino publicarán en sus redes y en los Estados Unidos, pero aquí realmente son una minoría. Hubo enfrentamientos, nuestra compañera querida
Tita Guillermina Miranda se enfrentó, la agredieron, y creo que no aceptamos la provocación, casi que la aceptamos, pero no la aceptamos. Creo que hubo prudencia. Nuestra compañera América participó en el micrófono también, su servidora también, y creo que estas manifestaciones en México, en la Ciudad de México, fueron bastante contundentes para demostrar lo que piensa el pueblo de México con respecto a estos actos inmorales, injustos, corruptos, terroristas de los Estados Unidos. Y pues muchas gracias, compañeros. Creo que el Partido Popular Socialista se siente presente en todos los actos que Socialista de México se han hecho presentes en los actos estos últimos del día de ayer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, compañera Male. Tenemos una convocatoria el día de hoy que nos recuerda la compañera Gaby Garay. Hoy a las 2 de la tarde, frente a la Embajada de Estados Unidos, habrá una nueva movilización en favor del pueblo de Venezuela y su gobierno. Entonces, los que puedan asistir, pues están convocados. Ahora tenemos a Tita. Adelante, Tita. Buenos días, compañeros y compañeras. Sí se escucha, ¿verdad? Sí. Sí. Es que ando medio agripada. Bueno, pues primeramente quiero mandarles un saludo a todos los compañeros que estamos aquí, decirles que les deseo un feliz año, que les envío un abrazo fraterno y con mucho cariño. También quiero decir que estoy de acuerdo con la posición de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum del gobierno de la Cuarta Transformación, donde ella condena la intervención, bueno, eso ya es parte mía, brutal y asquerosa del gobierno de Estados Unidos al gobierno de Venezuela. Creo que ella ha sido enfática. Su posicionamiento es correcto, porque además de reprobar la intervención, ella está cuidando al pueblo de México, porque tenemos una frontera con ellos y además tenemos un comercio totalmente dependiente de uno hacia el otro. Entonces me parece que la posición de la presidenta de cuidar a su pueblo es la correcta. Quiero también aquí decir que la única diputada de todos los partidos de México que se presentó tanto en la Embajada de Estados Unidos como en Venezuela del acto del día de ayer fue la diputada, nuestra compañera María Magdalena Rosales Cruz. La única, porque no llegó nadie más que ella. Quiero también decir que me enorgullece mis compañeros del PPS de México y de la Juventud por el Socialismo, porque la compañera Sofi ha hecho un excelente trabajo, porque Jocabet, porque Gaby, porque Luis, porque todos los compañeros estábamos ahí, América, porque estábamos ahí en primera fila, combatientes y con una claridad política que creo que no la tenían muchos de los que estaban ahí. Tenemos, a mi parecer, una tarea muy, muy importante, compañeros, y es organizar el movimiento antiimperialista en México y en el mundo, porque solamente con la fuerza del movimiento y todas las tareas que ya nos
hizo y que nos hizo saber y nos informó nuestro compañero secretario general José Santos Urbina y el movimiento antiimperialista. Creo que podemos hacernos oír en todo el mundo y parar este fascismo, neofascismo que está surgiendo con tanta fuerza en el mundo entero. Pues compañeros, un abrazo y los quiero mucho a todos. Gracias. Gracias a ti, Tita. Ayer hubo movilizaciones en muchos estados. También recordar que hubo movilizaciones en Chihuahua, en Guadalajara, Jalisco, en Oaxaca, en Puebla, y si me falta alguien, me disculpa y ahorita que se menciona. Pero hubo grandes movilizaciones y eso es muy, muy positivo y muy importante. Y en todos hubo militantes del Partido Popular Socialista de México. Entonces, compañero Santos Urbina, le solicitaría y le pediría de favor que nos cierre en esta ocasión la escuela y ya después doy algunos avisos que me ha pedido el compañero Cuauhtémoc Amezcua. Adelante. Gracias, compañeras y compañeros. Pues hemos escuchado aquí las distintas opiniones en torno al tema de Venezuela, pero también de las tareas del partido que tenemos que hacer. Son tareas de carácter regular y permanente y las que coyunturalmente tenemos que estar atendiendo. Es un gusto que nuestros compañeras y compañeros en los estados, compañeros de Oaxaca que han dado la muestra, compañeros de Puebla, compañeros que Zacatecas que están ahora convocando para el día lunes, en el Estado de México, compañeros en la Ciudad de México, es decir, en todos lados están movilizando nuestras camaradas y nuestros compañeros, manifestando esa solidaridad. Hay distintos grupos, hay distintas corrientes, hay distintos movimientos. Nosotros formamos parte de la Coordinadora Nacional de Solidaridad con Venezuela en el capítulo Jalisco, y aquí se constituyó ese comité y acordamos pues ayer realizar esta actividad. Coincidimos con otros compañeros que convocaron también ahí en el consulado, y en todos los consulados. Otros compañeros habían convocado en el centro de la ciudad de Guadalajara, pero pues todas estas acciones son positivas y son movilizaciones que finalmente tienen el mismo propósito de manifestar la solidaridad con Venezuela, siempre y cuando en las condiciones de nuestro país tengan que ser pacíficas, ¿verdad? Y por lo tanto, nuestras compañeras en cada una de sus trincheras, en cada uno de los estados y los lugares en los que actúan, pues han estado influyendo en cada uno de los frentes. Los compañeros como profesores trabajan y actúan ahí en el magisterio, nuestros compañeros. Cada uno de los lugares hace el esfuerzo y hace el trabajo. Nuestra compañera Rebeca, con mucha preocupación sincera, decía: compañeros, hay que armar estos grupos que pues están armando. Aquí estamos nosotros, compañeras y compañeros, y así muchas corrientes y movimientos, ahí estamos. Esa es la solidaridad militante y combatiente que hacemos en la lucha de nuestros pueblos, porque nos guía un principio que es el internacionalismo y que todavía tiene un nivel superior de nuestros principios, el internacionalismo, que es el internacionalismo proletario. La lucha de todos los trabajadores del mundo son las luchas de nuestro partido y todos sus reclamos son nuestros reclamos también desde el punto de vista clase. Y decíamos nosotros que la lucha de clases no se da solamente entre el capital y el trabajo, sino que la forma superior de la lucha de clases es el de la lucha de los pueblos frente al fenómeno económico que es el imperialismo, que es la fusión del capital monopolista financiero internacional con el capital industrial y que se apropian de los gobiernos y que por lo tanto utilizan la fuerza militar y policíaca de los gobiernos para oprimir a los pueblos del mundo. Por eso la lucha de clases adquiere otro nivel superior
Y por lo tanto, nosotros en esta lucha de carácter antiimperialista formamos parte de este trabajo y la necesidad de hacer conciencia que forma parte de la lucha de los partidos de la clase trabajadora, de los trabajadores del mundo, en la defensa de la soberanía nacional frente a los embates del imperialismo. Y por lo tanto coincidimos desde el punto de vista de los hechos y del pensamiento con las luchas de otros pueblos del mundo y de nuestra América. ¿Por qué? Pues porque vamos en la línea correcta, compañeras y compañeros, en este sentido. Decía Bertolt Brecht que no había que regocijarnos tanto con que el bastardo nazi, Hitler, pues había sido derrotado, porque dijo Bertolt Brecht, la bestia que lo parió sigue viva, y la bestia que lo parió es el imperialismo en su etapa de descomposición, que llega a estos procesos de agresión tan graves como los que está ahorita ocurriendo, violando todo el derecho internacional. Esa es la realidad. Y hoy Estados Unidos ha acumulado una fuerza militar que parece imparable y que posiblemente en el mundo haya solamente 2 países que pudieran hacerle frente en la dimensión militar, pues que sería China y Rusia. Pero las condiciones en las que se está el mundo, no hay posibilidades de una guerra suicida, compañeras y compañeros. Por lo tanto, la lucha por la paz debe ser nuestro reclamo, la lucha por el orden pacífico, la lucha por el desarrollo pacífico de los pueblos, la lucha por la preservación del derecho de carácter internacional. Y por lo tanto, eso implica hacer conciencia y combatir ya las muestras del neofascismo o del fascismo que se manifiestan por medio de la ignorancia, de que los sectores oligárquicos y más reaccionarios asusan con el propósito de constituir grupos con un pensamiento ultra reaccionario, pues entonces nosotros tenemos que dar la batalla denunciándolos y haciendo conciencias, porque como dijo José Martí, trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras, compañeras y compañeros. Esta es una lucha ideológica, es una lucha de ideas, y quien tiene la razón, además de tener la fuerza, tiene el triunfo, compañeras y compañeros, ¿verdad? Este señor Trump se hace el loco, pero lo que él está haciendo en este momento es cumplir con las instrucciones que que los dueños del capital financiero internacional les interesa en este momento frente al avance de la lucha de los pueblos y de las luchas de liberación y de resistencia nacional. Son, son patadas de ahogado en un proceso de conciencia para el desarrollo económico nacional independiente y soberano de los pueblos, ¿verdad? Y por eso hacen estas acciones de carácter violento, de atemorizar, para tratar de poner en jaque y amenazar a los pueblos para que no avance por esta vía. Pero como lograron los pueblos de África sus luchas de independencia y sus luchas de liberación, fue también cerrándoles las fuentes de abastecimiento a los países colonialistas. Y ese es el temor principal. La guerra fundamental es una guerra económica. Hay que cerrarle las fuentes de financiamiento al imperialismo norteamericano, que es de donde obtiene su fuerza. ¿Entienden, compañeras y compañeros? Y esta guerra será un triunfo de guerra económica que tendrán que ganar los pueblos del mundo en medida de su desarrollo nacional, libre y soberano, y sus guerras y sus luchas de liberación nacional. Es la etapa en este momento de los pueblos para lograr su plena independencia, ¿verdad? En Estados Unidos no crea que Trump las tiene todas facilitas. Hay fuertes cuestionamientos
sobre sus acciones, como por ejemplo la que ha tomado en Venezuela, decían ahora, sin haber consultado al Congreso, violando las leyes propias, no solamente viola las leyes de carácter internacional, viola los estatutos y las leyes de Estados Unidos y del orden constitucional de los Estados Unidos. Es un violador tremendo de la legalidad internacional y mundial, ¿verdad? Y por lo tanto, está sumamente cuestionada esta acción aventurera, ¿verdad? De este personaje. Compañeras y compañeros, pues saludos a todas y todos ustedes, abrazos cariñosos y fraternales, y nos vamos a seguir viendo ahí en la calle y en todas las actividades que nuestro partido tiene encomendados. Próximamente, la Dirección Nacional dará a conocer el plan de acción de este año, en donde serán trazadas las tareas fundamentales de organización, de estructura, de fortalecimiento del partido y de participación solidaria con la lucha de los pueblos y las luchas patrióticas de nuestro país y de la clase trabajadora. Viva México, compañeras y compañeros. Viva Venezuela. Vivan los trabajadores del mundo. ¡Viva! ¡Viva! Viva, ¡Viva! viva el Partido Popular Socialista de México. ¡Viva! También viva. Feliz año, Es todo. Feliz caballeros. año, Feliz compañeras año. y compañeros. Feliz año. Solidaridad y Un año de fraternidad lucha y unidad. colectiva. Bien, Conciencia y compañeros, pues coherencia. con todo el entusiasmo y todo el vigor de tener la claridad de que el mundo evoluciona hacia mejor, de que es una espiral que va ascendiendo y que siempre es para mejor, porque esa es la lucha de todos los pueblos y de todas las personas y de todos los amantes de la vida y de la paz. Entonces, por ahí vamos a ir, aunque las cosas se agudicen. Es natural, es natural. Todo se va, o sea, las contradicciones se agudizan, pero siempre es cuando vienen los saltos para mejor. Entonces, con esa claridad, despidámonos y deseémonos lo mejor este 2026. Y solo me resta decirles, como dije a un principio, el compañero Cuauhtémoc Mezcua no pudo conectarse, pero me pidió que les informara, como director de la Escuela de Cuadros, que el próximo domingo vamos a tener justamente el tema Venezuela en su contexto. Entonces vamos a seguir analizando. Acuérdese que los acontecimientos giran rapidísimo. Hoy pasa una cosa y luego ya en horas pasaron otras y otras. Entonces tenemos que estar muy atentos, muy claros de cuáles son las acciones y las luchas que tenemos que emprender. Y como dijo nuestro compañero Santos Urbina, la Dirección Nacional dará a conocer en próximos cuáles son las tareas inmediatas que deberemos de tener, accionar cada uno de nosotros en nuestra coordinación de núcleos, de comités regionales, de esos colectivos que son importantísimos para poder trabajar en esta lucha en la que estamos empeñados. Es todo, compañeros. Nos despedimos. Agradecemos al compañero Santos, a todos los que participaron, a todos los que nos ven. Compañeras, compañeros, simpatizantes y a todos, saludos y año 2026. ¡Viva Venezuela! ¡Viva! Unidos, con Viva, viva. conciencia, coherencia. Adiós. ¿Mande? Abrazos. Buen domingo a todos.